Este es el video 6 y en este video quiero explicar el fundamento de la terapia de agresividad. En épocas evolutivas, prehistóricas, cuando una persona se acercaba a un peligro real, sonaba una alarma en su mente: peligro, 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 aléjate, 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 peligro, peligro. Esta es una alarma inmediata, automática, que viene del centro del miedo y de la ansiedad, que es la amígdala. La amígdala emite esta alarma: cuidado, 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 aléjate, aléjate, aléjate. Cuando esto ocurre, cuando se dispara esta alarma, ocurre un montón de cambios físicos en el organismo, como por ejemplo, se dilatan las pupilas. Eso es para poder ver mejor, ¿ya? Se produce una hiperventilación. Eso es para ingresar una mayor cantidad de oxígeno al cuerpo. Se produce un aumento del ritmo cardíaco. Eso es para distribuir el oxígeno a todas las partes del cuerpo, a los músculos, ¿ya? La sangre fluye desde los órganos hacia los músculos. Eso es para poder o bien luchar con el peligro o arrancarme, para llevar oxígeno a los músculos, ¿ya? Se produce una sudoración, probablemente para bajar la temperatura. Mentalmente se produce un bloqueo mental de todo lo periférico y la mente se concentra solamente en la situación de peligro, en arrancar o luchar. Todo lo demás se bloquea. Entonces, y a nivel psicológico se produce una sensación de miedo, una sensación de miedo. Difícil explicar esa sensación, pero es miedo. No me quiero acercar ahí, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona se acerca a un precipicio, cuando se acerca mucho, se va acercando al precipicio, de repente sale la alarma: aléjate, aléjate, aléjate. Evidentemente, porque si yo no sintiera miedo y me sigo acercando, me voy a caer, me voy a matar. Por eso que los miedos tienen su función evolutiva. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. En tiempos evolutivos, si una persona salía a la oscuridad de noche, lo más probable era que fuera atacado por animales felinos que pueden ver en la noche, pero los humanos no. Se exponía al riesgo. Entonces, cuando yo me encuentro de noche en un lugar oscuro, rápidamente, aléjate, 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 que hay peligro, algo puede pasar, animales, algo puede pasar. Si yo me acercaba a una serpiente, si la veo de lejos no hay problema, pero si entro en distancia de ataque, rápidamente se dispara la alarma que me indica: si esa serpiente me muerde, en horas voy a estar muerto. El miedo a las aguas profundas. Si yo estoy a la orilla de un lago, a la orilla de un río, y el agua es así de profunda, no hay problema, porque si me caigo no me voy a ahogar. Pero si me voy el agua adentro, a aguas profundas, si me llego a hundir, las probabilidades son que no voy a salir. Las probabilidades son reales de ahogarse. Entonces, suena inmediatamente la alarma: estás en peligro, salte de ahí. Bueno, entonces el miedo tiene una función fantástica. El miedo ha mantenido a la humanidad hasta el día de hoy. Si no fuera por el miedo, los niños se acercarían a un precipicio, se caerían, se matarían, se ahogarían. Si uno no tuviera miedo a los leones, a los osos, me acerco a un león y en media hora estoy muerto. Entonces el miedo tiene una función adaptativa. El miedo ha salvado a la humanidad. Muy bien. Entre estos miedos están los miedos sociales, ¿ya? El miedo al rechazo,
el miedo a la desaprobación. Y eso porque en sociedades primitivas, si yo caía en desgracia con el jefe, me iba a matar. Si yo caía en desgracia con la tribu, seguro que me iban a matar, me iban a castigar, me iban a torturar, o bien me iban a expulsar. Igualmente fuera de la tribu iba a morir, porque los animales salvajes, o bien porque el ser humano no puede subsistir solo, depende del grupo, depende de la estructura social. Entonces caer en desgracia en la estructura social es muerte. Entonces ante la posibilidad de ser desaprobado, rechazado, criticado, sonaba la alarma: no hagas eso, porque si caes en desgracia hay consecuencias. No le digas eso al jefe, no te portes mal, porque te van a rechazar. Y eso entonces tuvo una función, y entonces seguramente apareció el instinto de sumisión. Y el instinto de sumisión es una forma de responder al miedo, es una respuesta al miedo que consiste en dejar de lado toda respuesta, toda defensa, e implorar por piedad: por favor, no me hagan daño, sálvenme, me voy a portar bien, tengan compasión de mí. Y eso funciona muy bien. Cuando una persona muestra sumisión, apacigua la agresividad. Entonces la sumisión tuvo una función fantástica, muy buena, que permitió seguramente la subsistencia de la humanidad. Permitía la integración, la cohesión grupal, salvaba vidas. Entonces la sumisión es muy buena. Muy bien. Ahora, ¿qué es la fobia social? La fobia social es un trastorno de este miedo social, es un trastorno de la amígdala, es un trastorno porque la amígdala me está diciendo: cuidado, ahí vienen personas, te van a criticar, te van a rechazar, es peligroso, te pueden expulsar de la tribu o te pueden matar ellos mismos. Evidentemente que hoy en día esto ya no tiene sentido en la sociedad actual, pero el instinto permanece. El trastorno de ansiedad social o fobia social consiste en eso. La señal, la alarma de peligro no para en la fobia social. No para. ¿Ya? Yo veo una persona y se dispara la alarma de peligro. Una persona, otra persona. Y por supuesto que entonces esto desencadena el instinto de sumisión. No me hagan daño, tengan piedad, apacíguense, no me rechacen, acéptenme. Ok, entonces la cosa funciona así. Cuando yo voy por la calle, cuando veo personas, inmediatamente se dispara la alarma, ¿ya? Esta es un desperfecto, está funcionando mal la amígdala, es un problema orgánico, fisiológico. Existe una hiperactividad de la amígdala que está funcionando mal, ¿ya? Y eso entonces desencadena el instinto de sumisión. Entonces, cuando yo veo una persona en la calle, suena la alarma y yo entro en sumisión y no pasa nada. Y no me criticaron, no me mataron, no pasa nada. Entonces yo le digo a la amígdala: me salvé, no pasó nada, gracias por avisarme. Y la amígdala responde y le dice: compadre, no hay problema, apenas yo veo una persona, te suena la alarma y lo mismo, y nos vamos a salvar, y el día entero nos vamos a ir salvando. ¿Ya? Entonces, esta sumisión, en el fondo, está
incentivando la alarma. Pero ¿qué pasaría? Y ahora quiero explicar el fundamento de la terapia de agresividad. ¿Qué pasaría si veo una persona por ahí que se me acerca, ¿ya? Se me acerca la persona y la amígdala me dispara la alarma? Cuidado, cuidado, cuidado que viene alguien. Cuidado, cuidado, cuidado que viene alguien. Y yo, en vez de entrar en sumisión, digo, pero ese es Jorge, estúpido, no lo quiero aquí. Si viene para acá, le voy a pegar una patada en el culo y chao, que se vaya. Entonces la amígdala va a decir, ¿cómo? Pero si yo estoy haciendo sonar la campanilla, es porque estamos en peligro. Ahora, si tú no vas a tener miedo, no te vas a esconder, si tú no lo reconoces como peligro, entonces ¿para qué hago sonar la campanilla? Exacto. Esa es la racionalidad de la terapia de agresividad. Entrenar la agresividad es una forma de reeducar la respuesta a la campanilla, ¿ya? El instinto de sumisión es inconsciente. Yo no me doy cuenta que entro en sumisión y que por lo demás funciona muy bien, por lo tanto lo he practicado a través de los años, lo he ido reforzando, ¿ya? Entonces cuesta mucho salir de la sumisión, ¿ya? Pero entonces si yo reeduco la respuesta a la alarma y en vez de entrar en sumisión respondo con agresividad, como dije, la amígdala va a decir, bueno amigo, ya bueno, si yo hago sonar la alarma y usted no se... a usted no le da miedo, no entras en miedo, no te da miedo. ¿Quieres que siga con la alarma o no? ¿Ya? Evidentemente que no. Bueno, esa es la salida de la fobia social. Esa es la forma de extinguir la campanilla. La fobia social es un trastorno de esta campanilla. Y eliminando la respuesta de sumisión, yo voy a extinguir la campanilla, porque ya no tiene razón de ser. Si yo no respondo con miedo, con sumisión, si yo no me arranco, entonces esta campanilla ya deja de tener sentido. Por el contrario, si yo respondo con sumisión, con miedo profundo, y yo permito que se desencadenen todos los síntomas físicos, entonces estoy reforzando la campanilla. La amígdala me está diciendo, compadre, lo felicito, cada vez que hago sonar la campanilla usted siente miedo y nos salvamos y nos vamos salvando el día entero. Ok, entonces aprovecho de decir que la reeducación de la respuesta al miedo, cambiar la sumisión por la agresividad, eventualmente va a extinguir esta campanilla, pero probablemente no del todo, porque estamos hablando de un trastorno orgánico en el cerebro. El responsable de la campanilla, que es la amígdala, está funcionando mal, ahí hay un desperfecto. Entonces yo puedo disminuir la campanilla, disminuirla mucho, porque en realidad que la psicología tiene un impacto sobre la biología. Yo puedo disminuir la campanilla, ¿ya? No sé si del todo, pero esta es la forma de salir de la fobia social, de extinguir la campanilla. Ok, vamos al video 7.